Bienvenido, iniciamos nuestra lectura diaria, hoy Génesis capítulo 3. Desobediencia y caída del hombre. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirá los ojos, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Sentencia por el pecado y promesa de redención. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí. Respondió la mujer. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Castigo por el pecado. Entonces el Señor Dios dijo: ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Vamos a ahora revisar este pasaje y me voy a detener en algunos versículos que ciertamente son claves e importantes dentro de toda la Escritura, y es importante conocer. Génesis es un libro que nosotros debemos de conocer. Ya hemos hablado en los capítulos anteriores un poquito acerca del contexto de Génesis, de ciertas razones por las cuales Moisés escribe Génesis.
Y este es uno de los puntos claves para toda la humanidad. El versículo 1 del capítulo 3 de Génesis menciona que la serpiente era la más astuta que cualquiera de los animales del campo. La serpiente es el instrumento utilizado por Satanás, que más adelante vamos a comprender quizás un poquito mejor, ya que tanto Juan, Pablo mencionan ciertamente la serpiente. Entonces la serpiente es el instrumento que Satanás utiliza para poder presentarse, en este caso, a la mujer. Y aparece con esta pregunta: ¿con qué Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La serpiente entra en escena, Satanás entra en escena, y la víctima es la mujer en ese momento. La mujer, indefensa, sin protección de su marido, toma a solas y es engañada por Satanás. Satanás, una de las cosas que hace es poner la palabra de Dios en duda. Y es algo que no ha cambiado. El día de hoy Satanás sigue poniendo duda al ser humano acerca de la palabra de Dios. Y este término, con que Dios les ha dicho, es algo que actualmente también viene sonando y resonando. Con que Dios les ha dicho. Es importante por ello conocer la Escritura, pararse sobre la Escritura, porque uno de los puntos claves donde Satanás siempre va a poner a duda al creyente es con la palabra de Dios. Entonces es importante, es clave, ¿sí?, conocer la palabra de Dios, y una de las razones por las cuales estamos motivando a esta lectura bíblica es para que pueda usted conocer la palabra de Dios, para que pueda leerla, para que podamos saber qué es lo que Dios habla en su palabra. Entonces es importante, y podemos recordar, ¿no?, y quizás hacer como a especie de memoria, si en algún momento hemos escuchado, ya llegaremos a los evangelios en algún momento, que ciertamente Satanás así tentó a Jesús, y él también puso a Jesús a prueba con la palabra misma de Dios, a lo cual Jesús rebatió con el poder de la palabra misma y pudo vencerlo. Entonces es clave que podamos tener seguridad y confianza en la palabra de Dios, porque esto nos va a permitir poder confiar en Dios, poner nuestra confianza en Dios, poder permanecer en Dios, de modo que Él sea quien obre en nuestras vidas, y no permitamos que Satanás ponga a duda aquella palabra que ha sido otorgada por Dios. Muchos creen o piensan, por ejemplo, cuando hablábamos acerca de la creación, decíamos, el científico dice que la creación fue realizada en millones, en billones de años, y ponen a duda la palabra de Dios. Pues nosotros debemos estar confiados en que si Dios lo ha dicho en su palabra, que Él creó todo de la nada. De la nada Dios creó todo en 6 días, y el séptimo día reposó, pues nosotros le creemos a Dios. No permitamos que venga Satanás a poner duda en nuestro corazón acerca de la palabra que Dios ya ha otorgado. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Muchos predicadores, muchos maestros ponen mucho énfasis en este pasaje, en estos versículos específicamente, mencionando que aquí Eva está adicionando a la escritura, ¿no? Y tratamos de
lapidar a Eva, ¿sí? Porque ciertamente encontramos aquí que menciona del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán, ¿no? Entonces, como predicadores muchas veces se le pone tanto énfasis y asumimos ciertas intenciones, en este caso de Eva, cuando debemos recordar que la narrativa, la historia del Génesis, no es exhaustiva. Por consiguiente, tenemos que tener mucho cuidado con hacer ciertas especulaciones que la Biblia no menciona específicamente. Recordemos que hay cosas secretas que están en Dios y que no nos han sido reveladas, porque las cosas que han sido reveladas, esas son para nosotros. Siempre recordemos ello, que lo hablamos en el primer día. Entonces, a veces ponemos énfasis, mencionaba en este versículo específicamente, para decir, sí, Eva le agregó a la palabra de Dios. Y a veces somos ligeros en decir esto, y digo somos porque en algún momento tal vez lo pensé en esa forma. Pero la narrativa no es exhaustiva. Por consiguiente, debemos tener en cuenta que Génesis y toda la Biblia es la palabra revelada de Dios, pero solamente nos entrega lo que es necesario que nosotros podamos saber. Por consiguiente, existen cosas, ¿sí? Así como podemos hacer esta especulación en esa forma, pues también podrían, ¿por qué no pensar que probablemente Dios conversó con Adán, habló con Adán, le dio más instrucciones y probablemente quizás pudo haberle dado también esa instrucción? Y ahora, ¿por qué nos atrevemos a poder dar o dejar esto abierto y no cerrarnos en un punto? Porque si diríamos que Eva estuviera adicionando a la palabra de Dios, entonces podríamos decir que Eva estaría pecando, agregándole algo a lo que Dios no ha dicho. Entonces diríamos, wow, esto es grave, ¿verdad? Eso es un pecado, añadirle a la palabra de Dios, agregarle algo que Dios no dijo. Esto es peligroso. Entonces, si consideramos que esto sucedió, en ese momento los ojos de Eva hubieran sido abiertos y hubiese muerto espiritualmente. Pero esto no sucedió hasta el momento en el cual se consumó el pecado al tomar y comer del árbol. Entonces, si diríamos que Eva está pecando en el momento que ella adiciona algo, entonces en ese momento ya hubiese empezado la caída. Pero sin embargo, esto no sucede. Esto no sucedió ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Como este versículo hay muchos, los cuales se han vuelto muy fáciles de poder hacer especulaciones, ¿no? Y Génesis es uno de los libros en los cuales hay muchas más especulaciones. Pero hay que tener mucho cuidado y ceñirnos a lo que la Escritura dice. Y lo que la Escritura no dice, pues no debemos de procurar nosotros adicionar algo a aquello que Dios no lo ha dicho, que no ha especificado y que no se nos ha sido revelado. Entonces, tengamos mucho cuidado con ello. La serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. La serpiente está colocando la palabra de Dios diciendo, lo que Dios les ha dicho, eso es mentira, ¿no? Eso es mentira, porque Dios les dijo ciertamente que el día que de él comieren morirán. Pues no, es falso, porque no van a morir. La serpiente le engaña a Eva. Son mentiras que pone Satanás. Mentiras diciendo que no van a morir. Y luego vamos a ver el desenlace. No solamente miente, sino menciona en que ellos, dice, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios. La pretensión de Satanás, de que él quería ser como Dios, que él quiere ser como Dios, pues ciertamente él pone esto en el corazón del hombre.
mucho cuidado con ello. Ustedes serán como Dios conociendo el bien y el mal. Wow, esto es agradable, ¿no? Qué hermoso a los ojos. Pero aquí vendría esta caída. Cuando la mujer ve que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces, vemos aquí el pecado consumado. Comieron el fruto y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Por eso mencionaba hace un momento que cuando hablamos de Eva, tal vez estaríamos especulando. ¿Por qué razón? Porque no fueron abiertos los ojos, no conocieron que estaban desnudos. Eva no conoció que estaba desnuda en ese momento, sino que fue cuando tomaron del fruto y cuando comieron. Bien, ¿cuál fue la acción rápida de ellos? Cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales. Sintieron en ese momento la vergüenza, sintieron en ese momento la culpabilidad. Y eso es lo que trae el pecado. El pecado trae vergüenza, trae culpabilidad. Y ellos rápidamente lo que hicieron es coser hojas de higuera y se hicieron delantales. Esa es la acción del hombre. Trató de tapar en ese momento, de cubrir esa vergüenza a su manera, a su forma. Oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Dios, aquí vemos que paseaba en el huerto al fresco del día como lo había hecho inicialmente. No vemos a Dios airado, sino que Dios se paseaba en el huerto al fresco del día. Voy a mencionar aquí, ¿no? Quizás nosotros podamos tener una idea, ¿no? Cómo es de que Dios paseaba en el huerto al fresco, en qué forma, en qué manera. Y voy a introducir algunos términos que es importante que lo tengamos en cuenta. Hay algunos pasajes que mencionan a Dios como si Dios tuviese alguna forma humana, por ejemplo. Existen otros pasajes que nos hacen pensar quizás que Dios tiene emociones o pasiones humanas como las nuestras, como la tristeza, como el amor, como la ira tal vez, ¿no? Emociones que son meramente humanas. O que Dios tiene una forma humana como con sus alas o a su diestra. Entonces, donde pensamos que Dios tiene brazos humanos como los nuestros, o sus ojos, ¿no? Sus oídos, su oído está atento. Entonces, quizás podríamos pensar que Dios tiene una forma humana y esto nos podría llevar a un error y hay que tener mucho cuidado. Estos términos son utilizados muchas veces en la Escritura para que nosotros podamos entender de cierta manera, porque recordemos de que pues Dios es espíritu. Por consiguiente, nosotros podemos entender que Dios nos oye si tenemos de alguna forma referencia, ¿no? Y vamos a nosotros a entender que Dios nos oye, que Dios nos escucha. Por ejemplo, Dios oye nuestras oraciones, ¿no? Y Él está atento a nuestras oraciones, pero nosotros tenemos que recordar de que Dios no es humano, ¿sí? Dios no es un ser humano, Dios es espíritu. Por consiguiente hay que tener mucho cuidado de pensar de que Dios tiene pues un oído grande, que Dios tiene ojos grandes, que Dios tiene alas, que Dios tiene... hay que tener mucho cuidado con ello. Lo que se utiliza aquí es lo que llamamos el antropomorfismo, ¿sí? Que es dentro de la literatura de la Biblia,
encontramos este antropomorfismo donde señala, ¿no?, a Dios como que dar formas, ¿no?, ciertamente humanas, como las acabo de mencionar, o el antropopatismo, que menciona ciertos sentimientos que Dios puede tener que nosotros podríamos entender mejor acerca de Dios. Pero hay que tener mucho cuidado en pensar de que Dios tiene estas formas o que Dios es como los humanos, ¿sí? Hay que tener eso bien claro. Entonces, Dios aparece en escena aquí tal como siempre lo había hecho, ¿sí? No vemos a Dios airado, a Dios. Hay que tener mucho cuidado cuando leemos y observar lo que la Escritura dice. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, ¿no? Ellos huyeron. No es que Dios no sabía que ellos habían pecado, Dios lo sabía. Obviamente que Dios lo conoce todo. Él es omnisciente, todo lo sabe. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esto es lo que naturalmente el hombre hace, ¿sí?, después de la caída. Y trata de esconderse de Dios. Pero Dios va al encuentro del hombre, ¿sí? Y así como vemos aquí en el Génesis que Dios fue al encuentro de Adán. Es Dios quien busca a Adán. La naturaleza pecaminosa nos hace huir de Dios, escondernos de Dios. Pero es Dios quien en su misericordia, Él nos busca, Él nos llama, Él nos trae hacia Él. Entonces, es importante recordar esto, ¿no? Y Dios el día de hoy nos sigue buscando, nos sigue llamando. Es Él quien viene a nosotros, es Él quien nos amó primero. Es Dios quien nos atrae hacia Él. Es Dios. Y vamos a avanzar un poquito y llegamos al punto en el cual ellos ciertamente ya confiesan el pecado. El Señor maldice a la serpiente. Y Génesis 3:15, a lo cual se denomina el protoevangelio, es el verso clave para poder de ahí agarrar un hilo en todos los acontecimientos en adelante, para toda la Biblia, toda la Escritura. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Esta es una realidad que es hecha, pues esa simiente que hiere en la cabeza a Satanás. Recordemos pues, el Señor Jesucristo venció en la cruz. Ciertamente Satanás intentó dar golpes, pero un golpe en el talón. Satanás pensó tal vez que había vencido, pero recordemos que la promesa estaba dada, que la simiente herirá en la cabeza. Y Jesucristo fue a la cruz, murió, pero resucitó al tercer día. Y esa es la victoria de esa simiente de la mujer, el Mesías esperado. Y podríamos hablar un poquito más, el tiempo me quedó corto ahora. El día de mañana culminaré esta parte sobre el protoevangelio. Y pues esperamos a aquellas personas que todavía no se han unido y que tal vez ven este video después del horario en que es transmitido, los invitamos a que sean parte de esta lectura bíblica, y pues los animo a que puedan estar en línea a las 11:10 de la noche, puesto que tal vez podrían surgir preguntas y podrían hacerlas, y esto nos podría permitir tal vez aclarar algunas dudas, algunas inquietudes que pudiéramos tener. Génesis es, como digo, un libro muy clave.
¿no? Y si es que no estamos o no nos unimos en esta primera semana, pues luego va a ser un poco más complejo quizás poder entender, porque la Biblia tiene un contexto eh, inmediato entre capítulos y también entre libros. Entonces, para poder comprenderla tenemos que llevar un orden, ¿sí? Por consiguiente, animo una vez más, tú que me estás escuchando y tal vez lo estás viendo este video, sea por Facebook, Instagram, TikTok, eh, te animo a que te puedas unir a través de Facebook, 11 y 10 de la noche, y podamos juntos poder leer la escritura y poder también dar algunos alcances para que puedas tener una luz, para que puedas aprender acerca de lo que Dios nos habla en su palabra y poder unir los pasajes, poder tener una visión panorámica, ¿no? Porque no podemos hacer un estudio exhaustivo en este corto tiempo, pero al menos tener una visión panorámica de qué es lo que Dios dice en su palabra. Muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga hasta el día de mañana.